el afrocolombiano como sujeto de los cuentos garciamarquianos. Religiosidad en el mundo garciamarquiano. Crónica de una muerte anunciada. La influencia rabelesiana en los cuentos garciamarquianos. Soledad de Isabel viendo llover en Macondo. Gabriel García Márquez, un periodista que construye realidades. El ciclo de conferencias denominado Gabo Nuevas Lecturas. Un saludo muy especial a las personas que se conectan a esta transmisión de la Universidad del Magdalena. Reciban la más cordial bienvenida. Sabemos que están muy conectados a este tipo de espacios desde la Vicerrectoría de Investigación a través de la editorial Uni Magdalena que se ofrecen para ustedes junto a la dirección a la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social de nuestra institución, también a la organización de la Feria Internacional del Libro de Santa Marta, la cual también tiene muchas buenas nuevas para este año que pronto se los estaremos compartiendo. A cada una de las instituciones participantes, a la Casa Museo Gabriel García Márquez, muchísimas gracias por hacer posible este tipo de espacios. Y principalmente lo que hacemos al inicio de cada actividad es darles las gracias a ustedes que hacen posible que estos espacios se sigan realizando. Desde las instituciones hay un compromiso por compartir este tipo de información, pero son precisamente ustedes los que se conectan a través de las redes sociales, los que están ahí atentos a cada detalle, los que insistentemente están pendientes, son las 10, ya me voy a conectar, ¿qué será lo que va a pasar? Bueno, sean ustedes bienvenidos. Compromiso, como siempre hacemos, por favor, iniciar compartiendo esta transmisión para que de esa manera muchas personas más se puedan conectar en cualquier parte del mundo en el que se encuentren. De cualquier forma en la que ustedes estén conectados por su celular, por su computador, por su tableta, hagamos posible que muchas más personas lo puedan hacer. Miren que bajo estas nuevas condiciones tenemos la posibilidad que solamente a un clic estamos aún más conectados que nunca, aún más cerca en medio de estos procesos de confinamiento en el cual nos encontramos como medida de prevención frente al COVID-19. Vamos a dar inicio formalmente a la jornada y de esta manera, como saludo Unimagdalena, como saludo institucional, vamos a dar paso a la profe Ivette Noriega, quien en esta ocasión, también como es costumbre, nos saluda desde la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social y desde la Facultad de Educación. Profe Ivette, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Felipe, muy buenos días, profesor Juan, profesora Carmiña y a todos nuestros espectadores en Facebook Live. Es un placer para la Universidad del Magdalena recibirlos en este espacio de reflexión, de dinámicas académicas frente a la obra de nuestro Nobel, desde la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, desde la Dirección de Proyección Cultural y en asocio con la Facultad de Ciencias de la Educación, estamos felices de construir este espacio para todos, en el cual tenemos como objetivo primordial acercar la obra de García Márquez a todos los espectadores, a todos los estudiosos, que sea las diferentes miradas, las diferentes perspectivas las que nos ayuden a comprender, a amar y a, ¿por qué no?, compartir con nuestros estudiantes en nuestros espacios del hogar, en esta época en la cual la literatura nos refresca la vida, nos permite viajar, ¿no? Compartir experiencias distintas, diversas. Por eso este espacio en donde invitamos a construir desde la literatura nuevas dinámicas familiares, nuevas dinámicas académicas, invitados cordialmente a compartir, como nos decía Felipe, con todos nuestros amigos, nuestros compañeros, y que sea esta una gran fiesta de la literatura y del arte. Bienvenidos estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación, la licenciatura en literatura, por ahí estaba viendo que están todos presentes, y la licenciatura en artes y en lenguas extranjeras también nos están acompañando. A todos los docentes de la facultad, muchísimas gracias por acompañarnos, al profesor Juan Moreno por estar siempre aquí con esa actitud tan receptiva, tan proactiva frente a la obra de García Márquez, a la profesora Carmiña también por regalarnos su tiempo, su espacio, sus reflexiones. Sean todos bienvenidos. La Universidad del Magdalena abre espacios de construcción y de acercamiento al arte, a vivir la literatura. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por esa especial invitación y ya lo había dicho, están interactuando desde ya, en el momento 156 personas conectadas, un muy buen inicio. Si estuviéramos en un auditorio, fuera auditorio casi lleno, eso es una muy buena ventaja. Y empieza a compartir con nosotros mensajes, por lo menos licenciatura presente, que ha sido como un hashtag para alzar la mano y decir que están acompañándonos. Nos saludan también desde el Zonal Fundación, se encuentran presentes. Zonal Aguachica, en la licenciatura en lengua castellana, también se encuentran con nosotros. Muy buenos días desde Aguachica. Buenos días. Oigan, para ustedes, compañeros, los compañeros del programa licenciatura, atentos porque en el transcurso de esta transmisión se va a compartir un enlace donde ustedes van a validar su asistencia a la jornada. Así que pendientes para que en los comentarios, cuando compartamos el enlace, ustedes puedan ingresar y confirmar que han participado en esta actividad. Es muy bonito ver cómo estamos conectados desde diferentes partes de la ciudad, de la región y del país, así que por favor déjenos saber desde dónde ustedes se conectan en esta transmisión y ya les recuerdo la misión de nosotros, compartir el enlace. Muchas más personas tienen que saber que la obra de García Márquez sigue viva y que lo hacemos presente en este tipo de actividades. Nuestra profe Ivette también había dado un mensaje de bienvenida al doctor Juan Moreno, ha sido como el encargado de llevar este proceso, liderar estos detalles de cada una de las intervenciones. Precisamente en esta jornada hablaremos acerca de la religiosidad en la literatura garciamarquiana y nos acompañará nuestra invitada, la profe Carmiña Navia Velasco, por parte de la Universidad del Valle de Colombia. Para entender un poco más acerca de este proceso, para entrar en este contexto, si por alguna razón es la primera vez que se conectan a este proceso de ciclo de conferencias GAO Nuevas Lecturas, vamos a darle paso al doctor Juan Moreno, quien también tiene la muy bonita tarea de hacernos la presentación oficial de nuestra invitada. Profe Juan, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por estar conectados a esta actividad de largo alcance, este ciclo que da cuenta de el trabajo de investigadores e investigadoras que está siendo realizado en el país y fuera del país y que toma cuerpo en las publicaciones que hemos realizado de estos estudios garciamarquianos. La profesora Carmiña Navia Velasco es una de las investigadoras que más ha participado en este trabajo de edición de los trabajos de investigación que hemos publicado las editoriales universitarias de nuestro país en los últimos 5 años. Ella ha participado en este primer libro de esta colección que se llama Gabriel García Márquez, Literatura y Memoria del 2016 y ha publicado también en el resto de libros aparecidos. El último libro aparecido es este, publicado por la Universidad de Magdalena, Gabriel García Márquez, Nuevas Lecturas, que está donde está el trabajo sobre el que ella va a hablar hoy. Carmiña Navia Velasco es jubilada de la Universidad del Valle y es licenciada en literatura de la Universidad del Valle y ha hecho especializaciones en literatura y entonces quiere decir que ella y yo fuimos colegas antes de que ella se jubilara. Ella también es magíster en teología de la Universidad Javeriana y para hablar de su obra, en primer lugar tendríamos que decir que con el libro Guerras y Paz en Colombia, las mujeres escriben, ganó el premio Casa de las Américas en 2004 y el libro fue publicado por la editorial Casa de las Américas. Ella es directora de la Casa Cultural Tejiendo Sororidades, que es una institución que existe en Cali. Impulsa el grupo de espiritualidad y la Escuela Bíblica María de Magdalena. Es miembro del Centro de Estudios de Género de la Universidad del Valle y es también, además de ensayista, poeta. Algunas de sus publicaciones son La ciudad interpela la Biblia, editorial Verbo Divino, Quito, 2001. Ensayos bíblicos teológicos, miradas femeninas, edición de Dimensión Educativa, Serio Cuestiones, Bogotá, 2005. Además, el libro de ensayos, La narrativa femenina en Colombia, Universidad del Valle, 2006. Antología poética, Universidad del Valle, 2010.
Escritoras latinoamericanas, Razón y Locura, Universidad del Valle, Cali 2012. Y entonces hoy vamos a tener me parece un privilegio de escuchar a la profesora Carmiña Navia sobre un tema que a mí me parece, hasta donde yo tengo conocimiento, no ha sido tocado, no ha sido abarcado. Siendo García Márquez un escritor colombiano y siendo Colombia un país donde hay una mayoría cultural para la cual es muy importante la religiosidad, cabe preguntarse, si García Márquez es un escritor colombiano, ¿cuál es la relación de García Márquez con la religiosidad? Yo creo que en la bibliografía que tenemos de investigación sobre García Márquez, este aspecto cultural de la obra García Marquiana no ha sido abordado y me parece, digamos, de enorme interés el trabajo al respecto de la profesora Carmiña. Bien, eso era lo que yo quería decir. Los dejo con Carmiña Navia. Muchas gracias. Buenos días para todas y todos. En primer lugar, pues agradezco a la Universidad del Magdalena, a la profesora Ivette Noriega, su propuesta de trabajar y dar a conocer mucho más allá de nuestras fronteras a la obra de Gabriel García Márquez, que como antes ella decía, está y permanece viva, siempre interpelándonos y siempre dándonos nuevas orientaciones semánticas o propuestas semánticas. Agradezco a Juan Moreno, que siempre en sus iniciativas en torno a la literatura del Nobel, pues me ha llamado a participar. Realmente mi interés por la obra garciamarquiana es un interés de siempre. Mi tesis, mi monografía de licenciatura de pregrado, licenciatura en letras, versó precisamente sobre la obra garciamarquiana, en la cual he mirado a las mujeres, he mirado diferentes aspectos, he mirado la violencia, y pues ahora particularmente hace un tiempito estoy tratando de mirar más a fondo la práctica religiosa, que como decía Juan, pues está presente porque esa práctica religiosa está presente en el pueblo colombiano, y el pueblo colombiano es el ámbito natural en el que se mueve García Márquez. Entonces vamos para la presentación a hacer una propuesta de compartir la pantalla, y entonces a partir de allí pues vamos a ir viendo las cuestiones. A ver, ¿dónde está eso? Aquí está. Bueno. El artículo del libro se tituló El mundo religioso en García Márquez, y esta exposición de este trabajo la he llamado La religiosidad en el mundo garciamarquiano, porque voy a referirme específicamente a las situaciones de práctica religiosa por parte de diferentes actores, por parte de diferentes digamos, grupos sociales en la obra del Nobel en Macondo y también más allá de Macondo. El universo referencial de nuestro premio Nobel es el mundo caribeño en sus diferentes tiempos y espacios. Este universo caribeño, como todos sabemos, es un universo atravesado por distintas creencias, tradiciones y prácticas religiosas, en el que la Iglesia Católica ha estado presente por muchos siglos, por mucho tiempo. Pero hay que insistir en que este universo caribeño está atravesado por distintas creencias y tradiciones, no solo por las prácticas de la Iglesia, aunque la Iglesia ha ejercido, digamos, una presencia permanente, fuerte, muy potente a lo largo de los siglos. Vamos a detenernos, no vamos a hacer alusión a todo, absolutamente toda la obra de García Márquez, aunque creo que en toda ella el ámbito de lo religioso aparecería y sería digno de tener en cuenta.
pero vamos a centrarnos básicamente en algunas experiencias que tienen que ver con la mala hora, los funerales de la mamá grande, también el coronel no tiene quien le escriba, y vamos a centrarnos y a desarrollar un poco más esta propuesta ya en su obra 100 años de soledad y del amor y otros demonios. Quedan por fuera muchas cosas, por ejemplo, en 12 cuentos peregrinos aparece el ámbito religioso, pero bueno, hay que establecer cortes en el discurso, porque si no se haría un discurso como infinito, ¿no? En el Caribe, el catolicismo interactúa en una combinación sincrética con residuos de tradiciones y creencias indígenas. Concretamente, en el caso que nos ocupa, con las tradiciones y leyendas guayú, en el caso en que estamos, estas tradiciones y leyendas guayú, esta cosmovisión guayú, digamos de alguna manera omnipresente en la obra del Nobel, ha sido trabajada muchas veces y de una manera muy interesante precisamente por el profesor Juan Moreno. Pero el catolicismo también actúa en combinación sincrética con tradiciones africanas que subsisten a través de los siglos de esclavitud y que de una manera muy especial combinan y sincretizan las prácticas religiosas católicas. En esta región, la región caribeña, afrocaribeña, costa norte colombiana, de las señaladas por Virginia Gutiérrez de Pineda, la Iglesia Católica no consigue una culturación tan fuerte como la lograda en la Antioquia o en las montañas del sur del país. Virginia Gutiérrez de Pineda, excelente antropóloga nacional, en su obra Cultura y Familia en Colombia, o Familia y Cultura en Colombia, divide el país en una serie de 4 o 5 zonas básicamente culturales. El ámbito de movimiento de García Márquez corresponde a la zona caribeña o costa norte o pluvio-fluvial, la llama ella de diferentes formas. Entonces, en la propuesta de Virginia Gutiérrez de Pineda, la zona andina, las zonas de los Santanderes y las zonas del sur del país, también correspondiente a la andina, pero Pasto y Nariño de una manera particular, fueron zonas muy acondicionadas y aculturadas con toda la fortaleza y con toda la potencia y todo el desarrollo por la Iglesia Católica, por el cristianismo, a partir de la colonización española. Pero ella plantea que las zonas pluviofluviales mineras, la zona del norte atlántico, caribeño, colombiano y la zona del Pacífico, que estaban más permeadas por las tradiciones africanas, en estas zonas la Iglesia Católica no logró una real aculturación importante y fuerte. Aquí vemos claramente que hay dos imágenes. Esta inferior, tenemos una tradición, una procesión, esto es en el norte, en el Caribe, en Cartagena. Tenemos una procesión eminentemente católica, de carácter católica, pero aquí ya vemos en la parte, en la vista del norte, aquí ya vemos que estamos en el ámbito religioso católico de las procesiones, pero ya vemos elementos que no se corresponden con lo que podríamos considerar una tradición católica pura, sino que por el contrario ya introducimos o se introducen elementos que tienen que ver ya con otras miradas. Es claro que en el trasfondo de Macondo y en toda la obra García Marquiana, lo religioso habita, en ocasiones en el inconsciente, no siempre explicitado. En general, sus personajes no son muy religiosos.
Ni el escritor se detiene mucho en estos aspectos. Pero si observamos un poco, nos encontramos con un universo mítico religioso que testimonia lo que a su alrededor ocurre en estos terrenos. Es decir, en García Márquez no encontramos una obra que podríamos llamar similar o que tenga una cierta relación, como por ejemplo con una obra como El Cristo de espaldas, de Caballero Calderón, en donde la focalización se da en lo religioso. Quizás lo más fuerte en El amor y otros demonios, pero de todas maneras la focalización es en el centro mismo de la religión no se da. Sin embargo, en la medida en que el escritor aborda la temática de los pueblos en los cuales él se mueve y en los cuales su pluma se detiene, en esa medida, por supuesto que nos encontramos con un universo mítico religioso que da cuenta de las prácticas de estos pueblos. Al principio decía Juan Moreno que no se ha abordado el tema religioso en la obra de García Márquez. Es cierto, muy marginalmente. Hay quizás un artículo, he leído alguna vez un artículo muy corto, y hay un librito hace mucho tiempo publicado por una editorial El Búho, de Germán Martínez Arcote, que se llama Macondo somos todos. En este texto podemos leer, y creo que es una afirmación que podemos suscribir. Así pues, no es de extrañar que debido a la fidelidad a lo real total, Gabriel García Márquez presente en 100 años de soledad una visión del mundo fuertemente invadida por las concepciones tradicionales del catolicismo popular, donde pervive la idea de culpa y del castigo subsiguiente, la noción de pecado original, la esperanza en la revelación, la acechanza mágica, la afirmación del destino como clave de la aventura humana. Entonces, si bien sus obras no focalizan el ámbito, el universo religioso y sus prácticas de una manera prioritaria, de una manera preferencial, sí todo su universo está habitado por estas concepciones tradicionales del catolicismo popular, en donde hay una serie de nociones como la culpa, el pecado, que aparecen indiscutiblemente con fuerza, digamos, en este terreno. Esas presencias, muchas veces inconscientes, más o menos implícitas o explícitas, son permanentes. En obras como El coronel no tiene quien le escriba, Los cuentos de los funerales de la mamá grande, y alguno de 12 cuentos peregrinos, como por ejemplo La Santa, desde luego. En obras como La mala hora y como La hojarasca, que son las obras, digamos, de su primera etapa centralizada, sobre todo en Macondo. La Iglesia, sus pretensiones de autoridad, la figura de los párrocos católicos, son realidades que encontramos siempre. Las encontramos por medio de sermones, de alguna manera en la mayoría de la literatura colombiana, Álvaro de Carriazábal, Caballero Calderón, Mejía Vallejo. Los sermones de los curas son permanentemente presentes, ¿no? Entonces, por medio de sermones, por medio de amenazas desde los púlpitos, por medio de maldiciones, por medio del ejercicio permanente en el Macondo y en otros pueblos de alrededor de la censura del cine, por medio de los templos que se derruben más o menos, que fácilmente se derrumban, o por medio de las limosnas que se dan o no se dan, que se escamotean. Por medio de todas estas señales aparecen siempre las realidades religiosas, más o menos explícitas, más o menos escondidas. Son presencias siempre ambiguas. En esta primera gran etapa, quizás la presencia más fuerte se da en La mala hora. Más fuerte, no tanto la presencia más fuerte, cuanto la presencia más explícita, porque no siempre lo fuerte, digamos,
con esta está al mismo tiempo que la fortaleza que la presencia, pero la presencia más explícita la encontramos en la mala hora. De diferentes maneras. El alcalde, que es un conservador y por tanto católico, estamos moviéndonos en la época de la violencia colombiana, época en la cual hay una alianza bastante grande y explícita entre el Partido Conservador y la Iglesia Católica. Entonces el alcalde, que es conservador y por tanto católico, reza antes de enfrentar sus labores, aunque esas labores no tengan nada que ver con la vida, sino más bien con la muerte. Reza antes de enfrentar sus labores, o reza cuando lo acosa el dolor de muelas, que lo distrae de su oración. El Padre Ángel es una presencia permanente en esta novela La Mala Hora. El Padre Ángel es el párroco del pueblo, y sigue la vida del pueblo a través del confesionario, básicamente. No porque todo el pueblo vaya a confesarse, sino porque algunas de las mujeres llamadas, entre comillas, beatas, permanentemente están asistiendo al sacramento de la confesión y al confesionario, y entonces a través de ellas él va siguiendo muy hábilmente, muy sutilmente, a partir de las preguntas. Algunas de las confesiones descritas nos muestran claramente cómo el Padre Ángel orienta la confesión a partir de preguntas. Entonces, en esas preguntas él sigue la vida del pueblo, y además aspira a desentrañar el misterio de los pasquines, que es un misterio que está azotando pues totalmente al pueblo. Sin embargo, a pesar de eso, permanentemente hay a lo largo de toda la novela una metáfora insistente, recurrente, en el sentido de que los ratones se están comiendo la iglesia, de que los ratones están permeando las paredes, los ratones están permeando las tuberías, los ratones están permeando las tarimas, los muebles, las bancas, y Trinidad, la sobrina del cura, se dedica pues a perseguirlos, pero a pesar de su persecución, tanto el templo como la casa cural se ven invadidos y amenazados de muerte por los ratones. Entonces allí en La Mala Hora es quizás una obra en la cual esa presencia y distancia, esa autoridad y negación de la autoridad se juega de una manera muy sutil metafóricamente. Vamos a centrarnos de todas las maneras más detalladamente en dos obras. 100 años de soledad y del amor y otros demonios, porque ambas obras dan posibilidad de mirar más en detalle este fenómeno de la religiosidad. Son dos mundos muy distintos, por supuesto. 100 años de soledad es el mundo de Macondo, es el mundo mítico de la fundación original de Macondo. Del amor y otros demonios es el mundo de la Cartagena histórica, de la Cartagena colonial, pero son mundos en los cuales el autor se detiene y profundiza más en la mirada religiosa, aunque no podemos dejar de decir que en 100 años de soledad la religión constituye una realidad marginal. Una realidad que no hace presencia con la misma fuerza con que harían presencia o con que hacen presencia otras tradiciones, otras problemáticas, otras prácticas sociales. Muy al comienzo de la vida de Macondo, que se nos narra en la obra 100 años de soledad, muy al comienzo de la vida de Macondo, la afirmación Dios existe es uno de los letreros que con José Arcadio Buendía, el patriarca del pueblo y de la tribu, pone en los papeles cuando hay que luchar contra la peste del olvido. Al observar José Arcadio Buendía que se le estaban olvidando las cosas a él y a los demás, recordemos que diseña una estrategia
de escribir en papelitos los nombres de las cosas y poner en el árbol la palabra árbol, poner en la mesa la palabra mesa, para que la gente pueda recordar el nombre de los utensilios y de las cuestiones, porque si no, la peste del olvido va a arrasar con todo. Uno de esos letreros, muy claro desde el principio, es que se pone en el centro de la casa, es Dios existe. Entonces, como punto de partida en Macondo, Dios existe. Úrsula es quizás uno de los personajes más significativos en este terreno. ¿Por qué? Porque Úrsula es un personaje religioso. No permanentemente está en ello, no la vemos asistir a la iglesia, pero está siempre invocando a Dios de una manera o de otra, bien sea como dichos espontáneos o bien sea como verdaderamente peticiones. Pero Úrsula no acepta o no practica o no recoge en ella misma la mediación o la intermediación de los curas. Úrsula se relaciona directamente con el ámbito de lo religioso, con el ámbito de lo sagrado, sin que esa relación tenga que ser atravesada por la parroquia o por las prácticas dirigidas por otros. Úrsula, desde luego, permanentemente afirma la religiosidad, permanentemente afirma la presencia del más allá, pero es ella misma la que accede a esas realidades sin necesidad de intermediación, cosa que es muy significativa en una mujer más o menos del pueblo, más o menos del campo, como es Úrsula en 100 años de soledad. Porque realmente si hay algo claro en las prácticas religiosas de los ámbitos campesinos colombianos, es que las mujeres necesitan la mediación del cura. Bueno, Úrsula prescinde de esa mediación. Y en los últimos años, curiosamente, Úrsula se dedica o sueña con educar a uno de sus sucesores, a uno de sus últimos bisnietos para papa. Y en eso ella se juega, digamos, de alguna manera su prestigio y sus fuerzas. Los religiosos no tienen mucha autoridad en Macondo. Tardíamente aparece la iglesia llegando a Macondo. Durante prácticamente toda la primera generación, todos los primeros años, los fundadores de Macondo no ven la necesidad de acceder a la iglesia para, digamos, legitimar o asesorar o orientar la vida del pueblo. Todos sabemos que los pueblos colombianos de Antioquia, de Nariño, del centro del país, de los Santanderes, pues se fundan con una plaza central en donde está la alcaldía y está también el templo. En Macondo no ocurre nada de esto porque la vida de Macondo se desarrolla libremente y muy tardíamente, cuando aparece el primer conservador en el pueblo, en Moscote, entonces es cuando tardíamente es llamada la iglesia a participar en la vida del pueblo. Pero los curas que vienen al principio, los dos curas que conocemos en Macondo, son ancianos, son reblandecidos, medio despistados, un poco desubicados desde su mente. Y José Arcadio Buendía, que es quien distribuye, digamos de alguna manera, José Arcadio de Úrsula, distribuyen la autoridad en el pueblo o otorgan la autoridad en el pueblo, no les otorgan a los curas, José Arcadio no le otorga a los curas ninguna autoridad. Es claro que en 100 años de soledad y en ese universo macondiano, la sexualidad se ejerce en total libertad. La sexualidad es una práctica fundamental a lo largo de todo el universo caribeño que se nos muestra en 100 años. Una sexualidad exorbitante, desbordada, vital permanentemente, que no está regida ni tocada para nada por los mandatos de la ética eclesial o católica. Sin embargo, Úrsula, cuando se refiere a sus hijos y sus nietos,
Dice que cuando están niños y jóvenes son un encanto, son una maravilla, pero que luego empiezan a echarse a la perdición. Se echa a la perdición, pero eso no quita que de todas maneras los mandatos católicos, los mandatos de la Iglesia no atraviesen para nada, no toquen ni de lejos la práctica de la sexualidad en el universo macondiano. A los Buendía no se les percibe ni se les recuerda de ninguna manera como una familia de tradiciones religiosas, como una familia para la cual lo católico, la práctica religiosa fuera importante. Esto a pesar de que algunas de las mujeres pues realizan un cierto esfuerzo en ese sentido, pero es un esfuerzo que no llega jamás a buen fin. La mayor presencia y representación religiosa en esta novela la constituye la figura, el personaje, el actor, la actuación de Fernanda del Carpio. Y eso es muy significativo. Es también una parábola similar a la de los ratones, aunque mucho más fuerte, porque Fernanda del Carpio es un personaje muy típico, muy construido y con unos semas muy claros. Fernanda del Carpio es un actor construido como una caricatura, como una burla. Nos está mostrando reflejos de una incapacidad total de moverse en el mundo. Una mujer que podemos fácilmente catalogar lectores y lectoras como ridícula, en ocasiones como estúpida. Es decir, de alguna manera, una mujer, un actor, un personaje que en Macondo está fuera de lugar, está colocada fuera de lugar. Fernanda es una mujer perdida para el mundo. Había nacido, nos dice la novela, esto es una cita de la novela, Fernanda es una mujer perdida para el mundo. Había nacido y crecido a 1000 kilómetros del mar, en una ciudad lúgubre por cuyas callejuelas de piedra traqueteaban todavía en noches de espanto las carrozas de los virreyes. 32 campanadas tocaban a muerto a las 6 de la tarde. En la vida de Macondo, Fernanda del Carpio es la única mujer que realmente es religiosa, que se ocupa de dialogar con los curas, que mantiene correspondencia con las monjas de su convento, que reza el rosario, que reza el ángelus, es decir, permanentemente está cercana al ámbito religioso. Es una mujer que fue educada en un convento para ser reina. No se ubicó nunca en el mundo real y no pudo comprender el mundo de los Buendía, ni a Macondo. Su fama de inútil traspasó las fronteras. Su esposo, Buendía, Arcadio Buendía, esposo de Fernanda del Carpio, después de afirmar, me he casado con una hermanita de la caridad, la sustituye en su cama por un amante con la cual puede entenderse, Petracotes. Todo el tiempo vamos a tener la oposición en la novela entre Fernanda del Carpio y Petracotes. Sus hijos burlan su vigilancia y sus preceptos.
Y en esa burla, claro, tienen consecuencias. Ella quiere educar a su hijo para seminarista, le paga el seminario al cual él nunca asiste, somete a Meme a las más rígidas restricciones que ella burla. Y al burlarla, esas prácticas de los hijos que burlan los dictados de su madre despiertan en ella los más bajos instintos. Por ejemplo, ella expresa clarísimamente, luego no lo lleva a la práctica, no lo logra hacer, pero expresa clarísimamente su deseo de asesinar a su nieto ilegítimo que tuvo su hija. En general, los habitantes de Macondo la dejan de lado o la desprecian con sus burlas. Es significativo esto, me parece a mí, dentro de la obra, y Fernanda del Carpio se convierte casi en una parábola dentro de 100 años de soledad. Es el único personaje religioso más o menos cercano a la Iglesia católica, y sin embargo es una caricatura de personaje. Es una caricatura de inutilidad, de un rechazo total que ejerce el pueblo contra ella. Entonces yo creo que allí esa relación de igualdad, de paralelismo entre Fernanda del Carpio y la práctica religiosa, que se convierte en un espejo de lo que ocurre en Macondo, creo que está señalando muy fuertemente la orientación, la intencionalidad de la obra de mostrar, digamos, la peor cara, el peor espejo del mundo religioso. Vamos a pasar ahora a otro ámbito muy diferente. El ámbito en el que quizás la presencia de la religión es mayor en la obra de García Márquez, la religión y la religiosidad. Su novela Del amor y otros demonios, en la cual definitivamente el universo religioso se sitúa en el centro mismo de la diégesis, en el centro mismo del drama. La acción de la novela se centra en el siglo XVIII, en la Cartagena de Indias. Época dominada por la Iglesia Católica, época no solamente dominada por la Iglesia Católica, sino por la Inquisición, que es, digamos, de alguna manera lo más extremo que puede haber en la Iglesia Católica. Por eso podemos concluir fácilmente y constatamos que la religión es un elemento fundamental en la trama. Miguel García Posada nos dice sobre esta religiosidad. Dominga de Adviento, una negra de ley que gobernó la casa con puño fiero hasta la víspera de su muerte, se había hecho católica sin renunciar a su fe yoruba y practicaba ambas a la vez, sin orden ni concierto. Refiriéndose la obra a Sierva María, nos dice: Dominga de Adviento la amamantó, la bautizó en Cristo y la consagró a Olokun, una deidad yoruba del sexo incierto. Esta afirmación sobre Dominga de Adviento sintetiza en parte la realidad religiosa de la novela. En esta obra, García Márquez nos presenta diferentes posturas y diferentes puntos de vista, diferentes visiones sobre la religión. De alguna manera, por eso, insisto yo, lo religioso es central
en el desarrollo de la trama, en la diégesis misma y formalmente, estructuralmente, la novela Lo religioso es central. Desde el punto de vista de ese punto nuclear que es lo religioso, la novela nos deja ver distintas cosmovisiones, o sea, hacen presencia en la obra distintos puntos de vista que, digamos, apuntan a distintas cosmovisiones universales. Tenemos la representación en Dominga del Viento, pero no solamente en Dominga del Viento, sino en Los Negros en general, y en alguna medida en Sierva María, la protagonista, hace presencia la cosmovisión yoruba, particularmente la cosmovisión yoruba y ampliamente la cosmovisión africana de la religión, o sea, el universo africano de la religión. Un personaje que aparentemente es marginal, pero que no lo es, desde luego, pero que no hace una presencia permanente, sino coyuntural, en torno al problema de la mordedura del perro para Sierva María, en torno a un cierto aconsejar al marqués y un cierto aconsejar al mismo Cayetano de la Ura, es el personaje de Abreanuncio. Abreanuncio, que está más o menos escondido, más o menos marginal, porque puede ser víctima de la Inquisición y él lo sabe, representa en la novela y representa en el discurso el pensamiento de la modernidad. Un pensamiento que se quiere a religioso o antirreligioso, pero que él mismo no logra cuajar como tal, porque cuando le dice el marqués, yo creo que usted no creía en Dios, él dice, ¿qué más quisiera? O sea, Abreanuncio definitivamente es el pensamiento de la modernidad, aunque es un pensamiento que ante los religiosos se detiene y más que hacer afirmaciones, hace preguntas, hace cuestiones. Después tenemos a Cayetano de la Ura, presentado con bastante detalle desde su entrada misma al seminario y cómo vence ante la primera prueba que le es puesta. Cayetano de la Ura presenta una religión racional, inicialmente tímidamente racional, una religión que está, digamos, sometida a las miradas de la razón, pero que con el tiempo avanza, porque en Cayetano de la Ura es quizás en el personaje que más claramente vemos un progreso, un cambio, una transformación, y que avanza hacia lo que sería una religión progresista. Finalmente tenemos el obispo, que nos presenta la visión de la religión de extrema derecha y concretamente la visión inquisitorial. El obispo es, digamos, la voz dominante, la voz cantante, pero su voz es compartida, su voz en cuanto a visión inquisitorial es compartida por la priora del convento, a pesar de que la priora del convento tenga disputa de intereses con el obispo, y es compartida por la mayoría de las monjas o los curas que están alrededor precisamente de la figura del obispo. Estamos en el centro mismo de la religión, y el centro mismo de la religión nos lleva en esta obra en concreto al centro mismo, al núcleo de la Inquisición. Y por tanto en ese mundo de la Inquisición vamos a encontrar que la religión es caos y la religión es horror. La obra se nos muestra, desde el principio había dicho yo que ese sincretismo que supone Dominga del Viento es, digamos, gran parte es una muestra de gran parte de la religiosidad que aparece. Esa religiosidad se nos presenta básicamente en dos ejes. De un lado, lo que sería la iglesia y religión institucional,
que está, digamos, representada en el obispo, en la catedral, por supuesto, en el convento, y de una manera muy fuerte en el exorcismo, por medio del cual en últimas es asesinada Silvia María. Y luego las prácticas populares que están representadas en Dominga del Adviento en el conjunto de las esclavas, en las esclavas que son llamadas a consultarse para una sanación, para otra sanación, y en la misma Sierva María. En el lado institucional tenemos, como algún personaje lo define, una religión de la muerte. Cayetano de la Ura lucha contra ello, pero sucumbe. En esa religión de la muerte, el convento, y esto también es muy significativo en este universo garciamarquiano, el convento es convertido en cárcel, en sitio de tortura. Si nos retrotraemos a 100 años de soledad, nos vamos a encontrar con que el convento en el que fue educada Fernanda del Carpio posteriormente se convierte también en una cárcel para su hija Meme. Y en el caso del amor y otros demonios es un sitio de tortura, pero en el caso de 100 años de soledad es el sitio en donde le roban a su hija, a su hijo. En este lado institucional la rebelión es imposible. Hay un miedo permanente que atraviesa como una corriente subterránea todas las personas, todos los sentimientos, todas las angustias, todos los temores. Y tenemos fundamentalmente la figura del obispo, que en un primer momento ha sido presentada con rasgos más o menos humanizados, especialmente en su relación con Cayetano de la Ura, que le inspira una especial ternura, pero que va siendo desentrañado a lo largo de toda la obra como un fundamentalista, ¿no? Como un absolutamente negado al diálogo, poseedor absoluto de la verdad, incuestionable en sí mismo. En el lado popular tenemos un sincretismo total entre las religiones africanas y la católica. Prácticas autónomas independientes de la Iglesia. Caminos que burlan vigilancias, leyes y decretos. Los collares de Sierva María de alguna manera son una muestra de ese sincretismo, pero son una muestra de esas prácticas autónomas independientes de la Iglesia que llevan adelante, por supuesto, Dominga del Adviento, pero que llevan adelante todas el ámbito y el mundo de la esclavitud, en donde hay caminos que burlan las vigilancias, las leyes, los decretos. En medio de estas fuerzas, en las que parece habitar el demonio, Sierva María es asesinada en plena pubertad. Cayetano se encuentra con un muro infranqueable que no puede escalar para salvarla. Sierva María muere preguntándose qué pasó con su amado, por qué no regresó. Cayetano queda del otro lado del muro, del otro lado de la pared, tratando de romper una puerta irrompible. Y entonces la novela nos concluye claramente que estamos ante un mundo en el cual la religión es la muerte. La religión es el fin de toda posibilidad, el fin de toda capacidad de vida, el fin de toda salida. Porque la vida misma de Sierva María la lleva, por un lado,
desde su padre, con toda la intencionalidad mejor, a encerrarla en el convento. Y una vez encerrada en el convento, es decir, una vez entregada a la iglesia, en manos del obispo, el obispo determina que es necesario exorcizarla y ese exorcismo definitivamente se convierte en un asesinato. De esta manera, la propuesta misma de la novela es una oposición entre vida y muerte. Esa es la propuesta de la novela, objetivamente hablando. Una oposición entre vida y muerte, dentro de la cual la religión está totalmente del lado de la muerte, ahogando cualquier otra posibilidad o voz de vida. Bueno, yo creo que hasta aquí podríamos dejar la exposición y podemos hacer pues preguntas como la gente de intervenciones libremente, teniendo en cuenta que hemos, digamos, presentado 3 bloques o 4. El bloque de la visión general de las prácticas religiosas y sincréticas en el mundo caribeño, algunos detalles de los primeros pueblos de García Márquez, específicamente en La Mala Hora, y luego 100 años de soledad, a través fundamentalmente de Úrsula y Fernanda del Carpio, y del amor y otros demonios. Yo dejaría allí y bueno, estoy disponible para un intercambio. Doctora, muchísimas gracias por parte de la Universidad del Magdalena y las instituciones participantes en este ciclo de conferencias, Gabo, nuevas lecturas. No queda más que agradecer su compromiso, su participación y habernos regalado. He visto en la transmisión que la mayoría de personas acaban de caer en conciencia con cada uno de sus comentarios. Los mensajes eran como, no lo había visto desde ese lado, no lo había leído de esa forma. Y digamos que enriquece la obra y enriquece las diferentes visiones frente a la obra, precisamente de nuestro Nobel Gabriel García Márquez. Tenemos que saludar a las personas que se conectan porque de forma muy interactiva nos han compartido sus mensajes desde Aguachica, desde Ciénaga, Pibijay, Plato, Fundación, Aracataca, El Copey, que son diferentes zonales que están atentos a cada uno de los procesos desde la Facultad de Educación. También a nuestros compañeros del CREO Unimagdalena que han reportado asistencia y en esta ocasión nos visitan, nos ven desde Montenegro, Quindío, por parte de la Secretaría de Educación del Quindío. Así, muchas personas más conectadas, pues las invitamos precisamente a este espacio para realizar sus preguntas, sus interacciones frente a la presentación. Voy a compartir esta información que me parece muy importante. Ya a la fecha, se ha mantenido por encima de 200 personas el número de visitantes en este evento. Suman más de 620 comentarios, 46 veces compartida esta transmisión y muchísimas interacciones. Gracias a las personas que están ahí atentas a esa información. Como les había dicho, los invitamos a iniciar este espacio de preguntas, aprovechando que tenemos a nuestra invitada. En ese momento les están dejando mensajes de agradecimiento, estoy tratando de leerlos muy rápidamente. Dicen, gracias a nuestra invitada, gracias por habernos compartido esta información. Desde Cali se conecta Fuespacol y escritores del Pacífico colombiano. Gracias por estar con nosotros en esta actividad. Iniciamos con ronda de preguntas y en esta ocasión desde Facebook. El usuario Javib Mejía Porto nos dice, doctora Carmiña, mi respeto, ¿de qué manera las situaciones de la dimensión religiosa subyacentes en la obra de Gabo pueden auscultarse desde la realidad sociocultural actual? Dice, rasgos, tendencias, eufemismos, entre otros. Un abrazo. A ver, hay que tener en cuenta que cuando llamamos realidad actual, estamos hablando, me imagino, de la realidad actual digamos, en las grandes ciudades del mundo, en las capitales, en donde el universo religioso ha dejado de tener
especial significación, o cada vez más avanzamos hacia un universo religioso que se distancia claramente de las prácticas institucionales, las prácticas eclesiales. Pero hay que tener en cuenta que el universo garciamarquiano, y concretamente en las obras en que yo me he movido, y la mayor parte de las obras de García Márquez, salvo quizás algunos de los cuentos de 12 peregrinos, de los 12 cuentos peregrinos, es un universo, digamos, semirural, un universo de pueblos pequeños y de una cosmovisión que responde más o menos a las décadas del 60, 70, en el cual el mundo religioso es un mundo con mayor importancia, con mayor significación, y es un mundo que pesa más, sobre todo en el ámbito semirural, desde luego. Entonces, me parece difícil establecer, digamos, desde nuestra mirada actual esa relación. Es necesario para hacerlo saber que hay una ruptura, digamos, de ese principio a ese momento hay una ruptura. Desde nuestra mirada actual de una ciudad cosmopolita del siglo XXI, del año 2020 o 21, pues se hace necesario mirar críticamente, y lo que podría, digamos, enfatizarse es que la mirada sobre este universo garciamarquiano nos puede ilustrar sobre procesos anteriores y sobre ámbitos en los cuales la religión era un peso mucho más importante y mucho más significativo de lo que es hoy en nuestras sociedades actuales. Hay que tener en cuenta que prácticamente Gabriel García Márquez deja de escribir en la última década del siglo XX, y como digo, su referencia, su universo de referencia es un universo anterior, mediados, un poquito más adelante, mediados del siglo XX. Entonces lo que podemos hacer es, digamos, establecer una mirada contrastiva y una mirada desde acá que analice y evalúe un poco todo eso. Perfecto, muchísimas gracias. Nos comentan en la transmisión en Facebook que precisamente la religiosidad de Gabo es fuente de inspiración. Hay una pregunta la cual me despierta a imaginar mucho más allá del tema de la religiosidad. Es una pregunta un poco más amplia, pero también muy significativa para nosotros en la región principalmente. Juan David Vega Rojas se conecta desde Facebook y nos pregunta: ¿todas las novelas de Gabo son en Macondo? Bueno, no, claro que no. Es decir, Cien años de soledad es el universo, la fundación y el desarrollo de Macondo. Todo su primer ciclo, tanto de los cuentos de los funerales de la Mamá Grande, como de los cuentos de la Cándida Herendia, como La Mala Hora, El Coronel, La Hojarasca, aunque explícitamente no están en Macondo siempre, por lo menos su referencia sí es ese mundo macondiano. El pueblo de La Mala Hora no se define como Macondo, pero creo que nos movemos en un ámbito que podemos universalizar simbólicamente como Macondo. Bueno, por supuesto es ese ámbito, ¿no? Pero luego hay novelas, El amor en los tiempos del cólera, Las cenizas del Libertador, Del amor de otros demonios, que tienen otro ámbito, ¿no? Desde Bogotá hasta Cartagena. Cartagena es una de los espacios de referencia preferidos por Nobel. En su obra Los 12 cuentos peregrinos, el ámbito también es un ámbito europeo, más universal. Entonces, pues definitivamente la respuesta sencilla es que no todas las novelas de García Márquez se desarrollan en Macondo. Qué bonito ver ese Macondo como ese mundo mágico que estaría seguro se ajusta a cualquier contexto de nuestra sociedad, ese mundo mágico, social, económico, religioso, que de cierta forma refleja lo que se vive en el mundo. Complementa Juan, dice: la historia de Macondo, si tiene un clímax en 100 años de soledad, o sigue otro libro, o 100 años, o 100 años se convierte en esa segunda parte de otro libro, quizás haciendo referencia
a este contexto macundiano. Gracias por compartir sus conocimientos, nos dice Wilmer Martínez Manotas, que se conecta desde el museo. Así van llegando sus mensajes en esta parte de la transmisión. Agradecimientos. Gracias por la invitación a compartir estos valiosos espacios de análisis literario. Felicia Moreno, agradecimiento por excelente aporte. Estoy tratando, profe, de hacer una lectura muy rápida, porque si era la interacción en Facebook son mensajes por segundo. Estoy tratando como de leer muy rápidamente. Dice Jamie Contreras, en la novela célebre de Gao, 100 años de soledad, ¿cuál podría ser la intención? ¿Qué quiere transmitir el autor? ¿Cuál sería el mensaje que busca esta obra? ¿En 100 años de soledad? Sí, señora. Bueno, yo creo que aquí está Juan, que también puede, digamos, complementar esta respuesta, porque se trata de una pregunta muy abierta, muy amplia. Yo creo que, bueno, podríamos, es una pregunta abierta y la respuesta tiene que ser abierta también, ¿no? Yo considero que en 100 años de soledad se nos habla de una búsqueda permanente del hombre tras de su realización, tras de su asentamiento, tras de sus lazos familiares, es decir, búsqueda prácticamente del sentido de sí, pero también puede ser uno de los objetivos de plantear, bueno, la historia y la búsqueda de muchos de los pueblos colombianos y latinoamericanos que por supuesto tienen pueblos colombianos y latinoamericanos que por supuesto están condenados, como dice el mismo García Márquez en su discurso de recepción del Nobel, no deben estar condenados a otros 100 años de soledad. Creo que también el problema de la soledad es un problema fuerte, más que como problema de la soledad, un problema como de la incomunicación humana, de la incapacidad de comunicación que se busca en la novela de muchas maneras, especialmente por el ámbito de la sexualidad, pero que no se logra de alguna manera en todos, ¿no? Me parece que es una pregunta muy amplia y yo creo, Juan, que tú podrías como ayudar o bueno, complementar la respuesta que yo he dado. Profe Juan nos colabora en este complemento, sabiendo pues que es una respuesta de muchas visiones, cada quien entenderá la obra a su manera y bueno, continuando con la intervención de las personas que se encuentran conectadas en Facebook, ¿cuál puede ser ese mensaje de esta obra tan importante, 100 años de soledad? Yo creo que en la obra de García Márquez hay una unidad, en la obra literaria, ¿no? Hablando de los cuentos y las novelas. Hay una unidad. Y yo veo la unidad en un propósito que tuvo de hacer la invención literaria del pasado colombiano, puesto que la referencia de la obra garcía marquiana metafóricamente siempre es Colombia, pero particularmente el pasado colombiano. Pero nos lo da como una metáfora, que es lo que siempre tenemos enfrente cuando nos relacionamos con la literatura. La literatura siempre es una metáfora y lo propio de la literatura es que no tiene una lectura unívoca. Claro. Siempre depende de las claves de lectura con las que tratamos de interpretar la gran metáfora que es la literatura. Y entonces es ahí la gran importancia de la investigación, porque es que la investigación, el trabajo de interpretación, siempre busca dar claves de lectura. De modo que yo, para no extenderme demasiado, yo diría que García Márquez tenía el propósito de presentarnos una gran metáfora de esa invención del pasado que él hizo, precisamente para que nosotros, a través de esa obra, comprendiéramos mejor ese pasado de nuestro país y que tuviéramos una mirada crítica con relación a lo que somos
y con relación a todo lo que ha sucedido en el pasado en nuestro país, porque sin duda, y ahí está la importancia de comprender el pasado, ese pasado se proyecta sobre nuestro presente. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a compartir precisamente una pregunta mucho más puntual, sobre todo ligada al tema de esa intervención, de esta jornada. ¿Cómo interpretar en Crónica de una muerte anunciada que el cura pasa de largo por el pueblo y defrauda a quienes esperaban que se bajara de la embarcación en la que viajaba? Bien, ya había visto yo esa pregunta en el chat. Realmente no es el cura, ¿no? Es el obispo. Es el obispo el que pasa y están las mujeres esperando, o sea que es mucho más importante, ¿no? Porque bueno, un cura cualquiera pasa o no pasa, habita en el pueblo, pero el obispo, los habitantes están esperando su bendición y sin embargo pasa de largo. Bueno, yo creo que nos está mostrando que el obispo está, o sea, la iglesia, este pueblo, digamos, representado está este universo del mundo posible de la crónica de una muerte anunciada, está representando un espacio que de alguna manera por sus prácticas de distinto tipo ha dado la espalda en cierta medida a la religión o la institución eclesial cree que le ha dado la espalda. Entonces, la institución eclesial establece su ruptura y su distancia respecto a este pueblo, negándole la bendición, negándole la presencia y siguiendo de lado. Para algunas de las mujeres, especialmente denominadas beatas, que García Márquez siempre tiene en sus obras, que están esperando esa bendición y esa presencia, eso supone, por supuesto, un desamparo, las deja en el desamparo, las deja en la agonía, las deja en la orfandad. Y para el conjunto de los habitantes que no parecen preocuparse, bueno, los deja en la indiferencia. Pero está clara la intencionalidad del pueblo, está clara la intencionalidad de la eclesialidad de la iglesia para negar, digamos, su presencia y su bendición. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a aprovechar la oportunidad para compartir con las personas que se encuentran conectadas en esta transmisión que mediante un mensaje fijado en la transmisión pueden encontrar el enlace en el cual ustedes pueden registrar su participación en esta jornada, especialmente a aquellos estudiantes de la Facultad de Educación que fueron invitados a esta actividad, y es una manera de ustedes tener el visto bueno de haber participado en esta jornada. Compartiendo la siguiente pregunta, esa que nos comparten a través de Facebook, en esta ocasión Margarita Isabel Beleño nos dice: ¿qué relación existe entre la religiosidad presente en la obra graciamarquiana y el concepto de la muerte? Entendiendo que varios de sus personajes principales tienen una conexión o una concepción sobre el más allá, sobre la muerte ligada al más allá, pero no define un paraíso o un infierno como lo categoriza el catolicismo. A ver, yo creo que hay en la obra garciamarquiana en general hay unas presencias implícitas de algunos ejes semánticos religiosos. Esas presencias implícitas son de alguna manera la culpa, también la muerte. Sobre la muerte no se explicita mucho, digamos, un desfase entre la propuesta eclesial y la propuesta de los habitantes macondianos o de los protagonistas de García Márquez. Quizás donde hay más presencia de esa temática es en La hojarasca, una de sus primeras obras, en donde se juega todo el problema de la condena o no la condena, si se le da camposanto o no se le da camposanto, si debe ser enterrado o no debe ser enterrado, en relación a que la muerte sería la culminación de una práctica religiosa coherente, y por tanto, como no la ha tenido, pues no tiene por qué acceder a ese misterio. Pero una confrontación de ideas no hay exactamente. Voy a aprovechar para introducir algo que Juan Moreno planteó en el chat, y es
la Iglesia Católica realizó una misa de homenaje a García Márquez cuando murió y me pregunta que yo qué opino de ese homenaje. Es un poco, tiene relación con el problema de la hojarasca. García Márquez, bueno, que yo le haya leído, puede que sí, pero no lo he leído como una declaración explícita de ateísmo. Pero desde luego García Márquez tiene una vida, un desarrollo, una práctica social, un pensamiento, una literatura completamente al margen del catolicismo. García Márquez no se definió a lo largo de su vida como un practicante católico. No se definió ni siquiera como una persona inquieta religiosamente, aunque sea de una manera universal. Más bien en su práctica fue un agnóstico, fue un ateo práctico, podríamos llamarlo, y por tanto considero que esa misa no tenía razón de ser. Desde el punto de vista teológico, la misa es una Eucaristía, la Eucaristía es un acto de acción de gracias, o sea, puede ser que algunas personas de las creencias católicas quisieran dar gracias por la existencia del Nobel, pero realmente no tiene mucho sentido con la vida que él mismo desarrolló y con su propuesta de vida y su propuesta de pensamiento. De alguna manera en la obra de García Márquez esa explicitación, confrontación entre el pensamiento católico de la muerte y el pensamiento de los habitantes del mundo posible garciamarquiano con la muerte no está muy explícita. Repito, quizás lo más significativo sea de no hojarasca. Perfecto. Yo creo que de esa forma también damos respuesta a la pregunta del usuario en Facebook, Méndez Dioneris, que nos preguntaba acerca de la religión a la cual perteneció nuestro Nobel Gabriel García Márquez. Hay una muy curiosa dentro del chat de Facebook que me llamó la atención, precisamente para conocer no solamente la postura de la religiosidad acerca de Gabo, sino ese interés para usted estudiar la religiosidad en la obra de García Márquez y si había hecho el ejercicio con la obra de otro autor. ¿Qué podemos decir a eso? ¿Cuál fue esa fuente de inspiración para dedicarse a estudiar este aspecto? O sea, la pregunta es ¿por qué La pregunta es para usted por como... qué yo me dediqué a estudiar este tema o porque esa es exactamente la pregunta? La pregunta es para usted, ¿qué fue lo que le llamó la atención para estudiar la religiosidad en la obra de García Márquez? Ya. Bueno, indiscutiblemente, yo inicié mis acercamientos a la obra de García Márquez mirando las figuras de las mujeres. Entonces, al mirar detalladamente una figura que he mirado muchísimo, que es la figura de Úrsula en Cien años de soledad, me llama la atención su autonomía frente a lo religioso, precisamente, y entonces eso me lleva a pensar, bueno, es un mundo caribeño, es una mujer autónoma, es una mujer que no necesita mediaciones. Me fui inquietando por ese sentido, por ese lado. Después, posteriormente, otro elemento es importante, la lectura del amor y otros demonios, ¿no? En donde el corazón de la Inquisición se pone de frente. Hay que tener en cuenta, pues, al responder yo esa pregunta, que para mí, yo soy una persona creyente, entonces en ese sentido, a mí el ámbito de lo religioso no me es indiferente. El ámbito de lo religioso siempre me cuestiona, me llama, me pregunta. Entonces, eso se sumaron esas cosas y realmente empecé a hacerme preguntas. Y también hay algo coyuntural y anecdótico. El requerimiento de Juan Moreno de permanentemente estar estudiando al Nobel, pues le hace a uno mirar otros aspectos que antes no ha mirado. Quiere todo eso, digamos, que se junta y da como resultado mi interés en este universo religioso en García Márquez. Ahora, una vez que he entrado en este universo, una vez que me he detenido y que he mirado más despacio, estoy mucho más interpelada. O sea, quiero decir que voy a continuar profundizando en él. Por ejemplo, una mirada más detallada a la hojarasca voy a realizar, una mirada más detallada al mundo de la santa en 12 cuentos peregrinos. O sea, una vez que fui tentada de alguna manera, por decir, con el tema se desarrolla por sí mismo. Muchísimas gracias. Dice Elder López,
La religión y la política, ¿qué papeles efectuaban en la época de las obras de Gabriel García Márquez? Sí, claro. Es decir, como yo dije al inicio de esta conversación, eh, García Márquez no se detiene demasiado en el mundo y no lo explicita muchas veces. Pero claro que está insinuado en la hojarasca, en el coronel tiene quien escriba, un poco más desarrollado en la mala hora. Hay una relación en las obras que García Márquez quiere plantearnos, hay una relación muy fuerte entre el Partido Conservador, los líderes políticos del Partido Conservador y la Iglesia, porque él está reflejando o mostrando o trabajando una época de la historia colombiana en donde eso se dio así, de esa manera. Eso se va a trabajar en su obra, aunque, repito, obras como El Coronel o la misma La Mala Hora, en donde se desarrolló un poco más, o Los Funerales de la Mamá Grande, el cuento de los funerales de la Mamá Grande, eso se insinúa, se presenta, no se desarrolla. No se desarrolla así como en algunos otros novelistas colombianos, sí se desarrolla y se profundiza. En el caso de García Márquez, no, simplemente se presenta, se deja ver. Esa relación entre religión y política se recoge, se renueva, se vuelve a tocar en El amor y otros demonios, se explicita más o menos el amor en los tiempos del cólera, o sea, constantemente se toma, está presente, mas no desarrollada exhaustivamente. Y tomando como referencia el tema de la muerte, en este caso, Jero Avendaño Ávila nos pregunta si en las anteriores obras mencionadas, la muerte era considerada por los personajes de las obras de Gabo como una esperanza o una liberación. Bueno, yo creo que hoy día habría que analizar más despacio frente a esa pregunta algunas obras, pero así como de entrada a mí se me ocurre que la muerte es aceptada simplemente como un hecho real, como un hecho que llega, como un hecho que viene, y no creo que se desarrolla mucho el tipo de representación que tiene. Por ejemplo, en Cien de Soledad, el Remedio de la Bella se va volando, se va de este mundo y sale volando y se desaparece. Podríamos asimilarlo con la muerte. Sin embargo, en ningún momento eso se va a recoger en la obra como una esperanza de que Remedio de la Bella se iba al cielo, por ejemplo, y tenemos, o sea, no se explicita para nada en la mayoría de las obras de García Márquez el pensamiento de los habitantes de sus mundos posibles respecto al más allá, de alguna manera, ¿no? Más bien, la muerte es un hecho. Cuando el fantasma de Prudencio Aguilar se hace presente en los primeros capítulos de Cien años de Soledad, está allí, pero no se le está preguntando, no hay una inquietud, no hay, o sea, no hay una representación clara, a mi juicio, por dónde vamos a orientar los pensamientos de estas personas sobre la muerte. Muchísimas gracias. Para acercarnos a las conclusiones de esta jornada, Rebeca González nos pregunta, ¿cree usted que la religiosidad en la obra de García Márquez, desde el reflejo que hace la visión del hombre caribe, contribuye a cimentar su soledad? Y lo dejo entre comillas. ¿Su soledad? Su soledad, señora. Bueno, yo creo que más que cimentar o fomentar su soledad, la obra de García Márquez, muchas de ellas, la mayor parte de ellas, cuentos o novelas más extensas, nos dan un testimonio, claro, o sea, captan de una manera muy fuerte, de una manera muy especial, la soledad de los habitantes de Macondo y de los habitantes del universo garciamarquiano en sentido amplio. Podríamos decir, para hablar de lo religioso, que esa soledad, y en relación a la pregunta anterior, que esa soledad, que es una soledad social, personal, afectiva, sexual, familiar, esa soledad es también una soledad en el ámbito, una soledad metafísica de alguna manera, porque de una manera real, existencial, en los personajes del mundo garciamarquiano,
Dios no los habita, no hace parte de ellos, salvo, repito, Úrsula y alguna que otra de las protagonistas. Dios no hace una presencia existencial y por tanto podríamos decir que lo que se nos muestra también es una soledad metafísica, ¿no? Una soledad más allá. Yo más que fomentar o cimentar considero que muestra la soledad, la pone de manifiesto, la explicita, la representa. Y precisamente en la sala Zoom, la profe Iber nos comparte una pregunta. ¿Se podría pensar una relación de equilibrio o sincretismo aceptado entre las cosmovisiones de origen africano o indígena en la obra garciamarquiana? Bueno, yo creo que es parte de lo que he mostrado en el análisis del amor y otros demonios, ¿no? Creo que hay un sincretismo en esta obra, se refleja claramente el sincretismo entre el mundo de las tradiciones africanas y el mundo de las tradiciones católicas. La obra nos muestra muy claramente eso a través de la figura de Dominga del Viento y a través de la figura de Sierva María, muy en concreto. Sierva María de una manera inconsciente, Dominga del Viento de una manera más consciente. Hay también un sincretismo en el universo, entre las tradiciones religiosas católicas y las tradiciones religiosas guayú, en el universo de 100 años de soledad. Entonces yo creo que sí, que este es el mundo, como el mundo caribeño es un mundo religiosamente sincrético, el mundo de García Márquez es un mundo religiosamente sincrético. Muchísimas gracias. Nos unimos a los mensajes de agradecimiento por parte de las personas que a través de las redes sociales están contentos con que este espacio haya sido posible, están contentos con sus aportes y también con las discusiones que se generan al ver desde un punto de vista diferente, analizar la obra con una visión completamente diferente. Dejamos en la sala a disposición para que los participantes, la profe Ide, el profe Juan, compartan su mensaje de agradecimiento y despedida para irnos acercando a las conclusiones de la jornada. Bueno, muchísimas gracias, profesora Carmiña, de verdad, pues contentísima por el ambiente de diálogo que se ha suscitado en Facebook, por su disposición, por sus respuestas. Agradecer al profesor Juan Moreno que ha permitido este ciclo de conferencias que nacen del libro de Gabo Nuevas Miradas, apoyado por la editorial Unimagdalena. Agradecida porque estas coincidencias que no son coincidencias han terminado en este espacio de reflexión que gracias a las nuevas dinámicas académicas a través de la virtualidad nos permiten estar con profesores del Quindío, profesores de la Universidad del Atlántico, de la Universidad del Cesar, que están conectados, la profesora Melfi, el profesor Álvaro, el profesor Luis Espitia, profesores que yo sé que han compartido este enlace con sus estudiantes. Y bueno, feliz porque se está cumpliendo el objetivo de acercar estas reflexiones críticas a la obra de García Márquez, esas nuevas miradas reflexivas que es cierto, muchísimas veces a nosotros cuando leemos los textos literarios se nos escapa, ¿no? Y gracias, profesora Carmiña, por esa visión acertada y muy cercana a lo que es la cultura popular y la cultura y la religiosidad sincrética garcía-marquianas, muy cercanas a nuestro ser caribe, ¿no? Muchísimas gracias, Felipe, al equipo de producción, a la editorial Unimagdalena, a la Vicerrectoría de Extensión y a todos los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación, al profesor José Manuel Pacheco por su apoyo y por su constante colaboración en este ciclo de conferencias. Y bueno, desde ahora invitarlos para la próxima conferencia. Estaremos compartiendo las invitaciones y los banners y esta comunidad sigue creciendo, ¿no? 200 algo de asistentes, profesora Carmiña, de todo el mundo nos acompañaron y bueno, muchas veces compartido también. Muchísimas gracias y seguimos. Antes de darle paso al saludo de despedida del profe Juan, aprovechamos la oportunidad para recordar que se encuentra disponible un enlace de Google Forms para validar la asistencia a esta jornada. Ese mensaje está fijado en la transmisión, así que por favor, las personas que hasta el momento no lo han hecho tienen la posibilidad de acceder a él y cumplir con este
mensaje, con este check de participación en la jornada. Profe Juan, despedimos por el momento esta sesión. ¿Cuál sería su mensaje de despedida en esta mañana? Bien, darle las gracias a la profesora Carmiña por haber sido tan participativa en todo este programa de publicaciones de los estudios García Marquianos y acompañarnos hoy en este ciclo de conferencias. Yo quisiera finalizar pues haciendo una pequeña publicidad. La profesora Carmiña también participa en el libro que actualmente está en prensa en la editorial de la Universidad Magdalena, titulado Literatura y Cultura en los cuentos de Gabriel García Márquez. Ella tiene un artículo sobre la mujer en los cuentos de García Márquez. Bueno, pues les agradezco mucho a todos la invitación, a todos los participantes a través de Facebook. Y bueno, seguimos leyendo a García Márquez. Que esta sea la motivación para seguir descubriendo muchos más detalles en la obra de nuestro Nobel Gabriel García Márquez. Una vez más, el saludo fraterno y cercano por parte de la Universidad del Magdalena. Gracias por haber aceptado esta invitación y por compartir tanta información con cada uno de nosotros, con cada una de las personas participantes en esta jornada. La misión de ustedes es a quedarse conectados a través de las redes sociales para estar atentos a nuestro próximo ciclo de conferencia GAO Nuevas Lecturas. ¿Qué será lo que vamos a tratar en la próxima sesión? ¿Cuál será el tema? Pues se van a quedar conectados a través de las redes sociales de la Universidad del Magdalena, de la Vicerrectoría de Investigación, de la Vicerrectoría de Extensión, para que estén ahí pendientes a nuestra próxima cita. Por el momento nos despedimos, agradecemos nuevamente su participación y enviamos el mensaje, por favor, nuestro apoyo técnico. Vamos a dar por finalizada esta jornada. Una vez más, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.